Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización de este congreso el haber pensado en mí para poder aportar un poquito de conocimiento. Espero que les resulte tan provechosa la charla como a mí me ha hecho ilusión el poder participar. El tema en el que me voy a basar es en todo lo que nos ha surgido con las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas en esta época COVID. La verdad es que la mayoría de las personas que nos dedicamos al ámbito asistencial nos hemos encontrado con un reto y es muchos pacientes que entraban un poco en pánico, puesto que la primera información que teníamos era que las personas que tenían patología previa eran más susceptibles de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. Y en este caso, pues siempre dentro de este entorno un poco de miedo que nos ha surgido a todos, pues se hablaban de muchas ideas que estaban pues eso, en la mente de todos en marzo de 2020. Nos comentan desde las personas que saben, desde la propia Sociedad Española de Reumatología, que este coronavirus tiene una importancia por ser muy significativo en el sistema inmune. Otra de las preguntas que se plantea esta sociedad científica es si había más riesgo de desarrollar un cuadro grave, de ingreso en UBI, evidentemente, cuestiones que preocupaban mucho a los pacientes porque eran en este caso de riesgo vital. También se empieza a hablar de que algunos de los tratamientos que se usan en este tipo de enfermedades, pues como puedan ser los corticoides a dosis altas, las terapias biológicas inhibidoras de citoquinas, parecía que empezaban a ser protectores en el manejo de la enfermedad en pacientes con COVID. Con lo que volvíamos otra vez a ese estado comentado de pánico, de informaciones contradictorias. En palabras de José María Álvaro Gracia, como presidente de la SER, se comenta que hasta la fecha se cree que no se ha descrito, que no existen datos suficientes para afirmar que los pacientes con enfermedades reumáticas que están en tratamiento con biológicos o con inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar unas formas más graves que la población general de coronavirus. Esto no se menciona para quitarle ni mucho menos importancia, pero sí para generar cierta tranquilidad en el sentido de que podemos estarnos basando en las mismas medidas de protección que la población general. Con lo que, bueno, creo que es un dato esperanzador para todas las personas que tienen enfermedades de tipo artritis. En una encuesta que hace precisamente esta coordinadora, al buscar información, pues se encuentra recogido todos los datos que preocupan a la población encuestada, en este caso unos 483 personas, que es una muestra bastante significativa, que un 53,2% lo que menciona es que esa inactividad por el confinamiento sí les está provocando un empeoramiento, no asociado directamente a sufrir COVID, sino sí provocado por la situación que teníamos en ese momento. Un 38,5% asegura que los sentimientos y pensamientos negativos no les permitían descansar, lo que está claro que además empeora los efectos de la enfermedad. Y luego, pues como he mencionado, ese pánico, esa inseguridad, ese miedo hace que un 76,2% de personas encuestadas indican que el grado de riesgo de contagio es lo que más dudas les está generando y lo que más les está preocupando. Y luego un 50% comentan que les gustaría disponer de más información sobre las medidas más específicas en relación con la enfermedad, que como digo, finalmente pues se asemejan en muchos casos a la población general en cuanto a medidas de autoprotección. Y yo me quedo con esa parte en la que la inactividad por el confinamiento provoca más dolor, que es algo que, aparte de ser una sospecha que en marzo teníamos sobre la mesa cuando cierran la mayoría de los servicios públicos de fisioterapia y de los centros hospitalarios por el tema de la ocupación, eh, porque realmente para nosotros es un problema que se posterga y que sabemos que va a agravar a nuestros pacientes habituales. Tenemos que además luego cuando se intenta volver a la actividad hay una pérdida de movilidad evidente en la mayoría de los pacientes que recibimos. En mi caso, por ejemplo, son pacientes a los que conozco hace muchos años porque llevo trabajando en el mismo centro 23 y son pacientes a los que les está costando mucho volver a una actividad física reglada que tenían previamente y que además en algunos casos han visto que sus tratamientos
pues se han visto retrasados. Entonces, hay que revisar los tratamientos activos y activo-asistidos que estábamos haciendo con ellos precisamente para mejorar su estado en ese momento. Los objetivos generales de la fisioterapia siempre han sido mantener o recuperar la movilidad, mejorar el trabajo muscular, la calidad ósea dentro de lo que puede hacerse con medidas no farmacológicas, mejorar la adaptación al esfuerzo y mejorar la calidad de vida percibida. O sea, no cambiamos los objetivos, pero sí el estado en el que encontramos a los pacientes después de ese confinamiento. La fisioterapia sabemos que ha actuado siempre dentro de las 3 fases que se puedan considerar de la enfermedad. La fase de inicio, en el que nuestro objetivo es prevenir sobre todo la aparición de limitaciones, retrasarlas lo máximo posible, trabajar la fuerza, que es un protector, la musculatura es un protector importante de los daños articulares, y prevenir esa aparición de deformidades articulares más frecuentes y esperables en patologías como la artritis reumatoide. La intervención en la fase de estado sigue siendo el prevenir, en este caso, el empeoramiento de aquellos síntomas que ya se hayan establecido en las articulaciones y retrasar la aparición de limitaciones nuevas. Y pues ya se empieza a valorar la posibilidad de aconsejar ayudas técnicas y adaptaciones para mejorar el día a día. Y en fase avanzada, pues intentar ampliar recorridos limitados, que en algunos casos como este confinamiento son por una causa externa y sí pueden ser reversibles en algunos casos, mejorar las deformidades que estén establecidas y seguir valorando el tener que aumentar o no la necesidad de ayudas técnicas y adaptaciones. La verdad es que la investigación siempre nos ha dirigido hacia el mismo camino, y es que aquellos programas de fisioterapia que combinan ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y de estiramiento, pues alivian los síntomas, mejoran la movilidad, cumplen con esos objetivos que he mencionado previamente, esa función articular, el dolor, y también ayuda a controlar el peso corporal, que en muchas personas la verdad es que desde luego no ayuda a mejorar los síntomas, y siempre es mejor mantenerlo a nivel general en una situación lo más óptima posible. Y claro, surge un problema. ¿Y mi fisio para cuándo? Las personas con enfermedades reumáticas, al igual que ha pasado con muchos enfermos de larga evolución y enfermos crónicos, pues han visto especialmente afectados por esas limitaciones de movilidad. Ha habido un problema de acceso a los tratamientos de fisioterapia a causa de la COVID-19. En algunos casos, en personas que iban a centros que no eran hospitalarios, pues porque muchos centros pequeños, por así decirlo, han tenido un difícil acceso a equipos de protección. Sobre todo hablamos de los meses entre marzo y mayo de 2020. Luego, en los servicios públicos, concretamente, por ejemplo, en Madrid, y creo que a nivel nacional ha ido pasando con muchos centros, se ven reconvertidos incluso en zonas hospitalarias para pacientes COVID. Se anulan muchos tratamientos para intentar proteger a los pacientes en un momento en el que tampoco se sabía mucho sobre esa transmisión o esa posibilidad de exponerles a un contagio. Luego, no todo el mundo se ha podido adaptar fácilmente a lo que llamamos telefisioterapia. En muchos casos se han hecho tratamientos a distancia, revisiones, llamadas, seguimiento, envío de ejercicios por medios telemáticos, pero no todo el mundo está acostumbrado a utilizar esa tecnología. Los primeros que nos hemos tenido que adaptar los propios profesionales, y en otros casos había gente que estaba sola y que ha sido incapaz de adaptarse a este cambio telemático. Sí que es verdad que, por fortuna, se produce una apertura progresiva a partir del 6 de mayo de 2020, que es cuando lo permite la ley, y poco a poco pues muchos centros volvieron a su actividad no habitual, porque sí que se han tomado medidas de distancia y similares en los que se funcionaba a medio gas, con menos personas de las que habitualmente asistían a ellos, pero por lo menos se permite que muchas personas puedan acceder a esos servicios y volver a tener su tratamiento de fisioterapia. Pero sí que es cierto que notamos un empeoramiento importante de la mayoría de los pacientes, precisamente porque es muy difícil hacer programas en domicilio en algunas circunstancias, como ha sido precisamente este confinamiento. Buscando recursos de ejercicio y estiramientos, a mí me ha resultado, pues, la primera búsqueda que se realiza, y revisando, la verdad es que hay que felicitar por ese manual de ayuda, es precisamente el que está en la página de Conartritis, que es muy recomendable, tanto previamente cuando sale a la luz, como actualmente para pacientes que tengan que hacer ejercicios en domicilio,
Muchos todavía no se quieren exponer a contagiarse, aunque se haya extendido mucho el tema de vacunación, y otros pues es que directamente en sus centros de asistencia pues se les ha recomendado, aparte del tratamiento presencial, el seguir manteniendo, como es lógico, un autocuidado. Entonces, me parece un manual muy recomendable. También tenemos recursos en la página de artritis.org. He buscado en concreto este recurso en español, que es también una guía bastante práctica. Y luego el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que yo represento, lo que publica, aparte de unas infografías para realizar ejercicio en casa, que son para población general, pero revisándoles también hay ejercicios que pueden adaptarse perfectamente a la artritis. También incluye una guía de ejercicio respiratorio para aquellas personas que o bien está pasando el COVID en casa de forma moderada o que tienen secuelas respiratorias. Recordemos que hay personas a los que su proceso de artritis también le afecta la capacidad pulmonar. Entonces, he revisado los ejercicios y están perfectamente adecuados. Son ejercicios de realización sencilla para mejorar esa capacidad pulmonar que se puede ver restringida, ya digo, no solamente por la COVID, sino también por el propio proceso previo del paciente. ¿Qué ejercicios se consideran seguros? Hay 3 niveles de ejercicios que hay que intentar siempre llevar a cabo, y más cuando se tiene una patología crónica, que serían el terapéutico, recreativo y se puede hablar del ejercicio competitivo. En nuestro caso, el ejercicio terapéutico es el que indicamos los profesionales de la salud. Se enfocan en las articulaciones que están dando sintomatología o que se pueden ver más afectadas, y también aquellas afectadas por cirugía relacionadas con la patología del paciente. El primer paso suele ser ese programa terapéutico para las personas que bien han estado inactivas. Después del confinamiento se ha hecho especialmente importante recurrir a estos programas. Aquellas con poca movilidad o fuerza, que están recién diagnosticadas, las que tienen en ese momento dolor articular o están en proceso de recuperación posquirúrgica. Después, pues hablamos de las actividades recreativas, o sea, no trabajamos solamente para que el paciente haga ejercicio terapéutico, no hay que vivir para estar en terapia, sino para vivir precisamente. Entonces, es muy recomendable plantearse el caminar, jugar al golf, nadar, ejercicios incluidos en programas de danza. Siempre deben realizarse de una manera controlada y segura, con un riesgo bajo de lesión y que tengan un impacto leve y carga articular baja. Por ejemplo, en el caso de la danza, pues se podrían elegir estilos de danza que no tengan pues, ese nivel de sobrecarga. En la mayoría de los casos, que una persona sea muy activa en su vida cotidiana no elimina la necesidad de hacer ejercicios terapéuticos o de conocerlos. Las actividades de competición tienen una mayor intensidad. Hay casos en los que se requiere además un entrenamiento específico, que tendrían pues una persona preparada en el campo de la actividad física y deporte, pero hay que tener en cuenta que hay que adaptar el nivel competitivo precisamente a las necesidades o a los síntomas de la patología. Se sabe de muchas personas con problemas de artritis que continúan participando en deporte a nivel competitivo o que lo retoman después de un brote. Si tienen un cuadro leve o recién diagnosticado y desean continuar compitiendo, hay que primero consultar pues, con el reumatólogo que lleve el caso de cada persona o con fisioterapeutas con experiencia precisamente en artritis y conocimientos del deporte específico para poder programar tanto el entrenamiento, la preparación para el deporte y aconsejar cuándo se puede competir y cuándo no. Y cada programa de ejercicios de los que nosotros hacemos, ya en el campo propio del trabajo diario del fisioterapeuta, pues constan de 4 tipos principales. Independientemente también del nivel de participación. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un programa de danza, deberíamos tener en cuenta que se una un poco todo estos 4 tipos de ejercicios también en el programa recreativo. Todos ellos tienen un efecto positivo en lo que respecta a reducir dolor, y también actúan todos ellos sobre la discapacidad relacionados con la artritis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento muscular, acondicionamiento cardiorrespiratorio y de conciencia corporal, que son los menos conocidos. En flexibilidad, pues sabemos que son los ejercicios que están destinados a aumentar el rango articular y lo que hacen es mejorar postura y función y disminuir el riesgo posible que pueda tenerse de lesiones. Se recomienda pues, hacer el ejercicio activo de este tipo todos los días, de 5 a 10 repeticiones. Lo que serían los estiramientos como tal, de 4 a 5 días a la semana. Y mantener esa posición de 10 a 15 segundos, pero nunca deben aumentar el dolor.
Cuando estamos estirando es normal sentir tensión, pero no debería ser doloroso ni producir sensación de hormigueo, porque en ese caso debemos bajar el nivel de tensión en el que hacemos el ejercicio. Son más frecuentes, como he dicho, en los programas terapéuticos, pero también se pueden realizar en las rutinas de actividad recreativa, pues como la danza, el golf, el tenis o quien realice actividad tipo yoga. Los ejercicios de fortalecimiento a veces se consideraba que no se debía trabajar la musculatura si había dolor, perdón, pero es que el músculo cuando se fortalece da mayor soporte articular, ayuda a que se distribuya mejor la carga sobre la articulación, mejora esa función articular produciendo esa disminución del dolor y también ayudan mucho a que se fije mejor el calcio en el hueso. Entonces intentan reducir la pérdida ósea asociada a la inactividad. Como pauta recomendada, pues que en cada programa haya de 8 a 10 ejercicios para grupos musculares grandes, para que no sea muy aburrido. El trabajar de forma analítica cada músculo es un error porque suele ser muy tedioso. Introducirlos de 4 a 5 veces por semana, igual que hablábamos de los estiramientos. La mayoría de personas deberían hacer de 8 a 10 repeticiones. En personas mayores puede ser necesario hacer más, pero con menos peso o menos resistencia. Y debe ser una resistencia suficiente para que el músculo trabaje sin aumentar el dolor, pero que notemos que estamos llegando a cierta sensación de cansancio. Cansancio, siempre insistir en no dolor. La resistencia utilizada pues, puede ser muy variada, puede ser la propia gravedad, el propio peso de un brazo, una pierna, ya se pueden usar pesas cuando se tolera mejor, bandas elásticas, la resistencia del agua, cuando se hacen ejercicios acuáticos, ir contra el agua, sabemos que nos cuesta más trabajo hacer el movimiento. El acondicionamiento cardiorrespiratorio, que también se llama cardio o aeróbico, pues son actividades que utilizan grandes grupos musculares de forma repetida y rítmica y hacen que trabaje el corazón, los pulmones y la propia musculatura al unísono. En artritis suele, como he dicho, ser necesario y muy beneficioso el controlar el peso. También es cierto que los ejercicios aeróbicos mejoran el estado de ánimo, el sueño y la salud en general. Pueden ser muy variados: caminar, gimnasia acuática, ciclismo, el uso de bicicleta estática, cinta de marcha, y las tareas cotidianas pues también si se realizan de forma intensa, es decir, no paseamos viendo escaparates, sino paseamos para sentir que caminamos. Y es necesario en adultos pues realizar unos 150 minutos de ejercicio cada semana. Se puede, para evitar fatiga, hacerlo en bloques de 10 minutos a lo largo del día. Y esto nos permite disminuir la sensación de fatiga de las personas, la intolerancia que a veces produce el llegar muy fatigado después del ejercicio. Y siempre tiene que permitir mantener una conversación durante el ejercicio, para que no sea ejercicio extenuante. La conciencia corporal pues son ejercicios de propiocepción, articulares, de equilibrio y coordinación, porque realmente cuando hay una afectación articular es muy fácil que disminuya esa coordinación, esa conciencia postural y se aumente el riesgo de caídas, con lo que supone tener una lesión añadida a un proceso crónico. La verdad es que es muy importante recurrir a un profesional de la salud para desarrollar estos programas, porque nos va a indicar cuál es el tipo de ejercicio que mejor nos va a llevar a esta coordinación, a esta elasticidad, a esta plasticidad corporal y esta autoconciencia del cuerpo. ¿Cuándo? Cada uno tiene que saber cuándo le vienen mejor los ejercicios. Cada persona es un mundo. Entonces, hay gente muy rígida por las mañanas, con lo que puede empezar el día con los estiramientos, pero realizar el programa entero por la mañana le puede resultar muy difícil porque parte de esa rigidez. Si el problema es que se cansa mucho la persona, pues hay que hacerlo en bloques cortos y es importante no realizar el ejercicio por la noche, el ejercicio aeróbico o el ejercicio más intenso en las 2 horas previas a irse a dormir, porque también interfiere con la conciliación del sueño. ¿Cuándo debemos parar? Prácticamente nunca. Solamente se indica reposo cuando hay un dolor muy agudo durante el ejercicio. En los periodos de mayor dolor lo que hacemos es aumentar los descansos entre tandas de ejercicios o hacer menos repeticiones en esos momentos. Lo dicho, si el dolor es muy agudo al comenzar el ejercicio, puede ser que el problema sea que hace falta reajustar medicación o puede que haya una lesión añadida y hay que consultar con un profesional sanitario. Si el dolor es nuevo, es un dolor que no reconocemos, también es cierto que se debería recurrir a consultar, en este caso con un fisioterapeuta o con el reumatólogo que lleve el caso, para descartar que haya un daño estructural añadido a la patología, que pueden aparecer daños diferentes. Y si la persona considera que
siente que el confinamiento le ha afectado mucho, lo que es bueno es que se reprogramen los ejercicios. Antes de retomarlos, pues que nos programen una actividad diferente para volver a ir poco a poco haciendo una exposición a la actividad. Si el ejercicio aparece a causa de la fatiga, o sea, perdón, si el ejercicio produce dolor eh, moderado, sería algo considerado como normal, igual que la fatiga, y puede ser lógico que notemos sensaciones diferentes. Pero las personas acostumbradas lo identifican enseguida y además suele desaparecer rápidamente después de terminar la rutina de ejercicio. También puede pasarnos que estemos notando algún grado de dolor en un estiramiento en personas que a lo mejor exceden las repeticiones. Normalmente suele ceder con descanso y si cede con el descanso siempre es recomendable el mantenerlo, no sacarlo de la rutina. Hay que ir, como digo, insisto mucho y soy un poco repetitiva, en hacer una buena progresión y adaptarlo y adaptar el tipo de actividad. Es decir, si una persona lo que nota es que al nadar es cuando le duele, a lo mejor tiene que hacer ejercicio en el agua, pero no natación, o cambiar el estilo de natación. Sin embargo, si persistiera el dolor, pues lo que hay que hacer es consultarlo porque a veces puede ser una señal de alerta de que hemos empezado con demasiada intensidad, demasiado rápido o con la actividad inadecuada. Hasta que no mejore el dolor, se modifica el programa de ejercicios. Menos frecuencia, sesiones más cortas, cambiar ejercicios por otros de menor carga, por ejemplo, como he dicho antes, en el agua en lugar de caminar, prepararse de forma correcta, hacer una buena vuelta a la calma antes y después del ejercicio. Hay que tener eso en cuenta. Llevar un ritmo que sea cómodo, insisto en el poder hablar mientras hace ejercicio y cuidar la equipación que llevamos, porque a veces el problema es un mal calzado o el ir incómodos para hacer el ejercicio. Hay que tener en cuenta que la readaptación puede durar entre 6 y 8 semanas cuando se retoma la actividad, pero es importante continuar con el programa porque a medio plazo es lo que nos va a aliviar más el dolor. Y solamente me queda pues dar las gracias por esta oportunidad, como digo, y el desear a todos los pacientes que recuperen lo antes posible esa normalidad que nos ha quitado el virus a todos. Gracias.